Bueno, acá en Palsur vamos a hablar con una persona, un amigo de la casa, por decirlo de alguna manera, como lo es Moisés Solorza. Él es representante de Soberanos en Tierra del Fuego y es un gran militante de las causas nacionales y populares, y además es una persona que ha agarrado un tema del cual vamos a desarrollar ahora de manera muy temprana y de manera muy meticulosa, como lo es Moisés Solorza. Hola Moisés, ¿cómo estás? Hola Luciano, ¿cómo estás? Un gustazo charlar contigo. ¿Cómo va? Esto es todo nuestro y bueno, muchas gracias por atendernos en esta llamada, que es para llevar luz sobre toda la oscuridad que se ha tratado de posar sobre esta cuestión del radar británico que se ha instalado en Tierra del Fuego. Y vos me mandaste un documento muy interesante de 400 y pico de páginas, que es la respuesta del pedido de informe que le hizo la legislatura del 12 de julio de este año, y vos ya le has hecho por lo menos alguna lectura y queríamos que nos digas a ver qué te pareció, cuáles son tus impresiones con respecto a eso. Bueno, ya lleva una segunda lectura, tercera lectura que estoy en proceso para determinar algunas cuestiones que han sido objeto, digamos, de observaciones y de opinión, ¿no? Entonces, la información ya deja de ser opinión y mucho más cuando el mismo Poder Ejecutivo es el que las emite. Entonces, creo que no hay mejor forma de dilucidar algunas cuestiones que siguen bastante ocultas que con un documento oficial, y en este caso el que le ha enviado al Poder Legislativo la jefatura de gabinete de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en esta especie de pedido de informe sobre este bochorno y este escándalo que estamos viendo entre cruces políticos y entre opiniones realmente lamentables y sensaciones que el pueblo fueguino tiene a partir de esta disputa, esta pelea y esta carga de culpas entre el Poder Ejecutivo provincial y el Estado Nacional, que la verdad que es inconducente, que es vergonzoso y que parece más a un sainete, digamos, de cuentos y libros, más que una cuestión institucional que debe respetar la seguridad nacional, la independencia de la provincia de Tierra del Fuego, la custodia de los intereses fueguinos y mucho más, la seguridad tal cual se está poniendo en riesgo con un instrumento militar de las características que tiene el radar de Leolab, dicho por el propio Ministerio de Defensa de la Nación, por el general Paleo y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Entonces eso ya no está sujeto a una opinión, sino más bien es información, y la que está actualmente en circulación es todo lo que sabemos con respecto al radar. Y bueno, ¿cuál es tu opinión con respecto al informe? ¿Qué te dejó a vos esta segunda o tercera lectura que estás iniciando? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, en principio lo que demuestra, digamos, en un primer pantallazo, para decirlo de esta forma, es que el Poder Ejecutivo intenta desligarse de alguna forma de toda la responsabilidad posible, presentando documentación y en alguna parte, en el relato primario que se hace de los acontecimientos, por ejemplo, se nombra, y esto creo que tenemos ya información ya sabida, se nombra, por ejemplo, la conformación, comienza este informe diciendo de qué comienza esta información, con la composición de la empresa Leolab en Tierra del Fuego. Y enumera, digamos, las notas de la IGJ, pone los nombres de los responsables, pero al momento de llegar a la composición de los socios de Leolab, Space Holding Limited y Leolab Limited, con los responsables, omite, ¿no?, decir que el holding de Leolab Holding Company y la composición que tiene en Tierra del Fuego no dice lo que sí dice la IGJ, que es la composición y el alojamiento de esas composiciones societarias, que es claramente, omite decir que es del Reino Unido, ¿no?, de Inglaterra, de Irlanda y de los Estados Unidos. En el primer informe no aparece ese dato que es crucial para ver que esa composición societaria está registrada
en los documentos que ellos mismos presentan más abajo, más adelante de estas 400 y pico de páginas, que sí dice efectivamente en dónde están alojadas esas compañías y a quienes pertenecen, notificándolas efectivamente a la legislatura de que esa composición está en Inglaterra, en Irlanda, y que las cuentas están obviamente en un país extranjero, donde también dice que Daniel Saperley es efectivamente el CEO de la compañía, y enumera después a todos los a los que componen la compañía a nivel local, es decir, Pablo Hernán Bilbao, a Diego Alberto Mancini Loiacono, a Aileen Judith Renor, y enumera allí la situación legal y demás. Es decir, en la primera vista da esa impresión de que intentan por todos los medios no nombrar, digamos, a Leolab como una empresa que ha tenido y que tiene una composición extranjera, y mucho y haciendo hincapié que es como debiera decirlo, y que es motivo central de esta discusión, que claramente son capitales ingleses, norteamericanos e irlandeses, e intenta de alguna forma no visibilizarlo del todo en esta primera parte que manda el ministro jefe de gabinete a la legislatura. ¿Y vos crees que esto pueda tener algo que ver con, hemos visto que las manifestaciones de poco de Leolab negando todo, que tenga un uso dual, y tratando de mudar algunas de las acciones del Reino Unido hacia Estados Unidos para poder, como dicen ellos, hacer una apelación a la cancelación de la autorización temporal? ¿Vos crees que el gobierno provincial está tratando de tapar de alguna manera esa composición accionaria británica para poder despejar las dudas y que siga quedando en el radar, o vos crees que la provincia quiere sacarle el radar? ¿Cuál es tu pensamiento de eso? Bueno, yo objetivamente creo que se está haciendo todo lo posible administrativamente para la permanencia de este instrumento militar de guerra, como lo dijo el Ministerio de Defensa. No me cabe duda que desde un primer momento tanto los actores primarios, y recuerdo una nota que hizo Andrés Achari referente a este tema, dejando entrever, y estamos hablando de que esta situación se dio allá a principios de año, cuando recién empezaba de manera incipiente a tomar estado público la situación, donde recomendó, bueno, si el problema, dicho de manera coloquial, si el problema es la composición societaria, bueno, le pediremos a la empresa que cambie la composición societaria, porque eso genera un ruido en la población. Cuando lo que tendría que haber dicho es decir, que este instrumento de guerra puede atentar contra la nación, y vulnerar los derechos de la provincia, y para salvaguardar esos derechos de la provincia va a haber que hacer las consultas al Ministerio de Defensa de la Nación de manera preventiva, cosa que no se hizo. Entonces, si uno mira el derrotero de actuaciones escandalosas que ha tenido el Estado provincial con respecto a este tema en particular, y uno lee detenidamente lo que se hizo hasta el momento, no me cabe duda de que existe, no tan solo, como lo dijo el Ministerio de Defensa y lo dijo la Cancillería Argentina con Santiago Cafiero al frente, de que Tierra del Fuego se extralimitó en hacer trámites express. Bueno, esos trámites express están a la vista, y hoy lo ponen y lo plasman en un documento que fue enviado por la Jefatura de Gabinete de la provincia a la legislatura provincial. Es decir, todos esos trámites administrativos del cual hablaba Cafiero están comprobados en este documento de 400 y pico de páginas, que intentan camuflar de alguna forma para que en el enunciado, digamos, quede como perdido, digamos, en toda la información que existe, si no tenés el ojo clínico para poder detectar todas las contradicciones que emite el propio Poder Ejecutivo de la provincia, intentando enmascarar esto en una situación que no estaban al tanto ni en conocimiento, cosa que es absolutamente falaz, y que nadie puede negar de que se les facilitaron todas las herramientas del Estado en favor de un capital privado con un objeto militar o un objeto dual, como lo dice el Ministerio de Defensa de la Nación. Eso no cabe ninguna duda. Vos, mira, la otra vez,
participamos juntos de un, es decir, por separado, pero juntos en un espacio en el cual se hablaba del tema del radar, y planteaste algo que me pareció muy interesante, que es una teoría sobre, hay que comentarle a la gente que no lo sabe, porque mucha gente no lo sabe, hubo un incendio en una de las cabañas que está enfrente al radar, es decir, lo único cercano que hay de viviendas cerca del radar, se prendió fuego una de ellas. Y vos planteaste una teoría muy interesante con el respecto. Comentanos qué es lo que te pareció a vos de ese hecho. Bueno, yo creo que digamos, es todo muy suspicaz, es todo muy sospechoso, ¿no? Que se incendie, que se prenda fuego la casa que está a casi 250 metros del lugar donde efectivamente está instalado este instrumento militar, y que automáticamente el día 25 de septiembre se emita por parte de Leolab Argentina, se emita urgentemente una comunicación que es la primera comunicación oficial que existe de la compañía con respecto a este tema. ¿No? Recordemos que también es un dato que no es menor, de que Leolab no hizo ningún tipo de declaraciones públicas, ningún tipo de aclaración pública con respecto a todo lo actuado hasta el momento. Es decir, el Estado Nacional, el Estado Provincial ha puesto sobre la mesa todo lo que ya conocemos y defendiéndose las dos partes mientras el radar sigue funcionando, ¿no? Y después del informe de Telenoche, que fue absolutamente lapidario, lo que estamos viendo es que se expresó Leolab con respecto a esto y toma como excusa, llamativa excusa, que se va para disipar cualquier duda, dice el comunicado, instalada en la comunidad, cualquier duda instalada en la comunidad. No hay ninguna duda, y no está instalada en la comunidad, está instalado en el gobierno, porque está poniendo en riesgo la seguridad de un país. Está vendiendo información sensible de nuestro país y no está instalada en la comunidad y no hay ninguna duda que disipar, ¿no? Pero es la opinión de Leolab. Entonces dice que y para prevenir daños a las instalaciones por parte de terceros, Leolab ha decidido retirar ciertas partes electrónicas de la estación terrena espacial ubicada en cercanía de Tolwyn. No es que esté diciendo que lo va a desarmar. Claro, no, la interpretación... eso es importante decirlo, porque ha empezado a circular la idea de que el radar va a ser desmantelado, y eso no es así. Y Luciano, déjame decir esto. El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego se está encargando de instalar esto a través de todos los medios. Claro. Esa es la situación que estamos viendo. Es decir, la empresa Leolab se comunicó con el gobernador, porque la carta está dirigida al gobernador. Ahora, no pueden decir, porque está escrito, y no es que lo está diciendo Solorza, está escrito en un documento que fue enviado el 26 de septiembre, que llegó a mesa de entrada al gobierno de Tierra del Fuego. Él está diciendo que tienen miedo, tienen temor de que haya algún tipo de atentado en contra de esas instalaciones. Entonces, como se prendió fuego una casa en cercanías del predio, que nadie sabe cómo, porque no tenía ni luz, ni gas, ni conexión eléctrica para que se pueda prender la casa, que estaba vacía, y que el mismo gobierno alquila para tener actividades deportivas, cosa que tampoco se hace foco sobre eso. Esto quiere decir de que probablemente la llave de los portones del ingreso, si el gobierno de la provincia le alquilaba para tener actividades deportivas y recreativas, tranquilamente podría haber entrado o tener llave o poseer llave del lugar. Y no por eso se está culpando al gobierno de la provincia de que pudo haber provocado un accidente a las 10:30 de la noche en una casa que está deshabitada y que contenía material deportivo de las actividades que lleva adelante el gobierno. Ahora, más allá de esa sospecha, lo cierto es que la policía dijo que fue intencional el incendio en las instalaciones. Y, casualidad, al otro día, el 25 de septiembre, Leolab dice que tiene miedo de que existan cualquier tipo de daños por parte de terceros. Entonces va a retirar ciertas partes electrónicas. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a retirar?
¿Cuáles son esas partes electrónicas que determina Leolabs que son sensibles y que tiene que proteger de cualquier acción de terceros? Porque en teoría, dicho por el propio gobierno de la provincia, que el radar está sin emitir ni transmitir ningún tipo de información, que el radar no tiene ningún tipo de... que le aseguró, y esto lo dijo Andrés Lachari en una entrevista, que Leolab le había asegurado que no estaba enviando ni recepcionando datos de ninguna naturaleza, ¿no? Con la sensibilidad que esto tiene, no puede el secretario de Malvinas, Asuntos Internacionales y Antártida, Andrés Lachari, aseverar algo de una empresa privada que cuando el gobierno nacional está diciendo que es un instrumento militar que tiene la capacidad dual de hacer escuchas y que no puede tampoco el propio gobernador en las declaraciones de hace unas horas atrás decir que la solución no es cortarle la luz. Me parece que es de una liviandad, me parece que es de una desprolijidad y de una irresponsabilidad inusitada, única en la historia de la provincia de Tierra del Fuego, que una empresa te diga que va a retirar partes electrónicas, que te envíe un comunicado, que desmienta y trate de mentiroso al propio Estado nacional y provincial, diciendo de que no tiene y que no posee capacidad ni de arrastrar misiles, ni aviones, ni embarcaciones, ni terrestres, cuando realmente está comprobado por la máxima autoridad militar de nuestro país que sí lo está haciendo. Entonces el gobierno de la provincia prefiere creerle a una empresa privada que al propio Estado nacional, que tiene la intención de proteger los intereses soberanos de nuestra provincia y que le está advirtiendo, y en todo caso diciéndole que tome medidas de precaución al gobierno de la provincia y que el gobierno de la provincia no haga absolutamente nada, porque hasta el día de hoy, mientras llevamos adelante esta charla, el radar sigue con energía eléctrica y con internet. No, tal cual, incluso de lo que se hablaba también es de que primero, más allá del incendio que puede haber sido de falsa bandera, Leolab te está diciendo que va a sacar, como acabas de decir vos, aparatos electrónicos sensibles. Ahora la pregunta es, ¿eso a dónde va a ir a parar? Porque si va a parar a cualquier lado, eso podría tener información que pruebe el uso dual. Ahora, ¿la provincia está haciendo algo para meterlo en resguardo judicial para que eso no sea tocado hasta que no se defina la situación? ¿Vos qué crees con respecto a eso? Bueno, esta es parte de esa teoría, es decir, me parece que da toda la impresión al menos de que, utilizando la excusa de este incendio provocado de manera intencional, están intentando llevarse partes electrónicas de la estación terrena para que en el caso, y esto sí es una especulación, porque no tenemos acceso a esa información, ¿cuáles son esas partes electrónicas que se van a llevar? ¿Qué contienen esas partes electrónicas? Que en el supuesto caso de que se hiciera una auditoría, un allanamiento por parte de la justicia, porque está instalado de manera ilegal un radar en nuestra provincia, no dicho por Solorza, insisto, dicho inclusive por el intendente de la ciudad de Tolwyn, que no tiene habilitación en el predio para poder funcionar. Sin embargo, está funcionando y está conectado a la red eléctrica e internet. Esas partes pueden contener lo que dice efectivamente el Ministerio de Defensa de la Nación y comprobaría en todo caso con una auditoría técnica electrónica de dónde están alojados esos datos, a dónde fueron enviados, cuánto fue el paquete de información que se envió y que se recepcionó, las direcciones IP tanto de los envíos como de las recepciones, el tiempo del envío y las recepciones y la sensibilidad para poder analizar de esos paquetes de datos que seguramente contienen esta parte electrónica sensible que tanto le preocupa a Leolab. Entonces, me parece que ese resguardo en esa capacidad electrónica tiene que ver, para llevarlo al llano, es como si vos te dijeran, bueno, vamos a hacer una pericia a tu teléfono para ver si vos te comunicaste o no con determinadas personas, por lo tanto, entregame tu teléfono, que a través de esa electrónica se puede determinar si hay o no material alojado en la memoria de tu celular, si hay o no alojado paquetes de datos y con quién te comunicaste. Bueno, lo mismo sucede en el envío y recepción de datos de un aparato electrónico de estas características como el radar,
con su base original, que es claramente Inglaterra, Estados Unidos e Irlanda. Bueno, muchas gracias, Moisés, por toda esta información. Vamos a seguir en contacto. Vos sos director de un portal muy interesante que se llama Boca de Pozo. Los invito a todos a leerlos. Obviamente que no sin antes leer Poco al Sur, pero los invito a leerlo porque lleva al dedillo todo lo que tiene que ver con el radar y todo lo que tiene que ver con la soberanía y la cuestión energética. Así que muchas gracias, Moisés, querido. No, por favor, hasta cualquier momento seguimos en tercera y cuarta lectura, un material que es muy rico porque están apareciendo actores que son sumamente llamativos y claves para que Leolabs, Inglaterra, los Estados Unidos e Irlanda hayan tenido éxito en el montaje de un instrumento militar de espionaje con capacidad de observación y de monitoreo en el cono sur del país, en una zona estratégica del mundo. Así que vamos a seguir colaborando con desmenuzar esa información. Así que te agradezco, Luciano, por el llamado. Abrazo grande, cuídate, chao, chao.